Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Ángel Hernández Gil. Soy estudiante de la licenciatura de Derecho y Criminología. Actualmente estoy cursando el sexto semestre y este video corresponde a la unidad de competencias de derechos humanos de personas en situación de vulnerabilidad, y el módulo que estamos analizando es análisis integral de casos en situación de vulnerabilidad desde el derecho penal y la criminología de derechos humanos. Quiero extender un saludo especial a mi docente, María Guadalupe del Pando Rodríguez. Bueno, el objetivo de esta presentación es analizar la violencia de género, las vulnerabilidades estructurales, las violaciones de derechos humanos y los mecanismos de justicia a partir de un caso emblemático e histórico que es el caso de Bárbara Italia Méndez Moreno en el contexto de la represión policial de San Salvador Atenco en mayo del 2018. Bueno, a lo largo del video abordaremos los elementos analíticos de la criminología crítica, los niveles de vulnerabilidad interconectados, los patrones de discriminación y finalmente cómo estos conceptos fundamentan la necesidad de litigio estratégico con perspectiva de interseccionalidad. Bueno, comencemos analizando la experiencia de Bárbara desde el cruce de la criminología y los derechos humanos. En primer lugar, Bárbara estuvo cruzada por tres tipos de violencia conceptualizados por Johann Galtung, que primero sería la violencia estructural, evidenciada desde su infancia, ya que era una hija de comerciantes que no tenían estudios y se dedicaban al comercio informal, y ahí pues yo creo que el Estado falló estructuralmente en garantizarle derechos básicos como vivienda, alimentación y educación, que pues bien sabemos no los tuvo. Después la violencia cultural, aquella que normaliza la subordinación de la mujer, se observó cuando a los 3 años fue víctima de abuso sexual por un comerciante y la familia no denunció por miedo y estigma y desconfianza de las instituciones. Que la desconfianza de las instituciones aquí en México creo que hasta la fecha se da bastante. Y por último, la violencia penal y estatal, que consiste en el uso del aparato punitivo del Estado para no proteger, sino para reprimir la protesta social legítima en 2006, utilizando la tortura sexual como un mecanismo de castigo y control corporal sobre las mujeres manifestantes. En cuanto a los daños sociales, Bárbara sufrió daño físico y psicológico muy profundo, pero también un daño al proyecto de vida y un daño comunitario, debido a la impunidad que imperó durante 12 años. Estos nos demuestran la existencia de políticas de seguridad selectivas. El Estado mexicano opera bajo la premisa del enemigo interno, criminalizando la protesta social y utilizando cuerpos policiales sin control y de convencionalidad, donde los cuerpos de las mujeres fueron instrumentos como territorio de guerra y castigo político, y pues el bloque de la constitucionalidad y los derechos humanos pues prácticamente no existió. Es por eso que me baso pues en nuestra Carta Magna o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que por ejemplo en su artículo primero, párrafo 1, 2, 3 y 5, que bueno es prácticamente el corazón de este análisis, ¿no? Que establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención de Belém do Pará, obligada a todas las autoridades a regirse por el principio de pro persona, aplicar las normas más favorables a las víctimas, obliga al Estado a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, y prohíbe estrictamente la discriminación motivada por origen étnico, género, edad y condición social o cualquier otro que atente contra la dignidad humana. La vulnerabilidad de Bárbara no se presentó de forma aislada, sino en múltiples niveles dinámicos, derivada de su condición de mujer y su edad,
que en ese momento pues era que fue su detención, era una mujer joven, y además que hay que tener en cuenta que tenía traumas de violación sexual en su adolescencia. El origen socioeconómico de su familia, que vuelvo a lo mismo, eran comerciantes informales con recursos muy limitados. La privó de una asesoría inmediata y efectiva en el ámbito local en 2006. La total indefensión en la que se encontró durante el traslado al penal de Santiaguito, ya que las instituciones de justicia mexicana operaron con opacidad, negándole asistencia médica oportuna, impidiendo el debido proceso y encubriendo a los perpetradores mediante la fiscalía, que omitieron investigar la tortura con perspectiva de género. Pero bueno, aquí en este caso, y volvemos a lo mismo, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 6, que pues ahí nos dice que se garantiza la manifestación de las ideas y el derecho a la información, el cual demerita por la protesta social. El artículo 9 protege el derecho de la asociación y reunión pacífica en cualquier objeto lícito. En el caso de Atenco, las víctimas ejercían legítimamente este derecho en defensa de los intereses sociales y económicos de su comunidad antes de ser reprimidos y criminalizados. Bueno, en el caso de Bárbara, Italia, es un ejemplo de manual de discriminación múltiple e interseccional. Los motivos de discriminación que confluyeron en su contra fueron pues, la violencia sexual ejercida por los policías. No fue un exceso casual, fue una violencia dirigida explícitamente a castigarla por irrumpir en el espacio público, que fue en este caso la protesta. Un espacio tradicionalmente reservado a los hombres. Los insultos sexualizados durante su tortura demuestran el arraigo de estereotipos de género, misoginia en las fuerzas de seguridad. Al provenir de una familia, volvemos a lo mismo, con herencia indígena y de escasos recursos, el sistema de justicia penal operó bajo sesgos de presión e indiferencia. O sea, para ellos fue más fácil ignorarla y pues dejarla a su suerte prácticamente. Luego aquí pues fue una situación complicada porque no siguió un debido proceso. Su estatus de manifestante y defensora de los derechos sociales de su comunidad la convirtió en un blanco pues muy fácil de vulnerar. Y aquí pues vamos a hablar otra vez un poco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 21, párrafo 9, define que la seguridad pública es una función de cargo de la Federación. Las entidades federativas y los municipios establecen que la actuación de las instituciones de seguridad privada y pública se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Las fuerzas policiales federales, estatales y municipales rompieron flagrantemente este mandato constitucional al aplicar un uso excesivo de las fuerzas y de la tortura. A modo de conclusión, la sentencia de la Corte Interamericana del 2018 contra el Estado mexicano nos demuestra que el análisis tradicional del derecho es insuficiente. Es imperativo investigar la criminología crítica y los derechos humanos para construir litigios estratégicos con perspectiva de interseccionalidad. No podemos defender a una víctima viendo solo su género o solo su etnia o pues solo su pobreza de forma separada. Debemos entender que todas estas categorías se tienen que tomar en conjunto. Tal como le ocurrió a Bárbara, solo visualizaron estas desigualdades estructurales en los tribunales que podremos alcanzar. Al realizar este análisis y juntar todo esto, ya pues nosotros podemos encontrar una justicia más pareja, que no solo nos limite a una indemnización económica, sino que pues logre esclarecer
esclarecimientos pues sí históricos y la sanción efectiva a los altos mandos, y fundamentalmente garantizar que no se repetirán estas situaciones. La justicia para las mujeres en México sigue siendo una deuda histórica, y en el caso Atenco es la ruta metodológica para no claudicar. Bueno, aquí por ejemplo tenemos claro que el debido proceso pues prácticamente fue nulo, y pues en nuestra Constitución el artículo 16 nos dice que nadie puede ser molestado en su persona, familia o posesiones, sino en virtud del mandamiento escrito de la autoridad competente. Además regula la flagrancia y establece que cualquier persona detenida debe ser puesta a disposición inmediata de las autoridades competentes, algo que no ocurrió en el caso de Bárbara, cuyo traslado prolongado al penal de Santiaguito propició el escenario para la tortura. También el artículo 20, apartado B, nos dice que los derechos de todas las personas imputadas, y el apartado C, los derechos de las víctimas o del ofendido, prohíbe formar tajante la incomunicación, la indemnización o la tortura. Establece también que carecerá de todo valor cualquier confesión o prueba obtenida mediante tortura o violación de derechos fundamentales. Garantizará a los derechos de las víctimas a recibir asesoría jurídica, atención médica y psicológica urgente, y la reparación del daño. Bueno, yo aquí me basé en mencionar mucho la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que ella pues sí nos da pauta para respetar todo esto, y hay que ser conscientes que nosotros como especialistas de esta materia pues debemos de ser el puente entre las personas y el Estado para que esto se lleve a cabo. Nos falta bastante educación, tanto a nosotros como profesionales, como a las autoridades, e incluso a las personas que integran nuestra sociedad. Y es por eso que pues yo creo importante todo esto, y tomarlo como base. Y creo que pues nuestra Constitución no es tan rígida, sí se puede trabajar de forma adecuada, pero hay que tener cuidado porque también este tipo de situaciones puede representar un abuso de ambas partes, no nada más del Estado, sino también de la sociedad. Y bueno, pues mis fuentes académicas fueron para sustentar todo esto, tomamos como principal ¿cómo se puede decir? Como principal eje en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y bueno, también aquí la Corte Interamericana de Derechos Humanos 2018 en el caso de mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco, en México, excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, sentencia del 28 de noviembre del 2018. También tomamos el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI 2022, la encuesta nacional sobre la dinámica de la relación de los hogares en DIRE, 2021, resultados principales. También Segato RL 2013, que es la escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, territorio, soberanía y crímenes de segundo estado, editorial Tinta Limón. Este texto es fundamental para comprender la violencia sexual como arma de poder y control estatal. Bueno, pues muchas gracias por su atención, quedo atento a sus comentarios y retroalimentaciones. Que tengan un excelente día.